Bien, muy buenas tardes, mañanas, noches a todos los que nos están escuchando. Estamos aquí desde este podcast de Llapa Roja con la comunidad de derechos humanos para hablar sobre el reciente fallo a favor de la resolución de derechos humanos firmada por Bolivia, que podría posibilitar la legalización de la unión civil de las parejas del mismo sexo. Para empezar, vamos a pedirle a la comunidad de derechos humanos que se presente, nos cuente un poco quién es, la profesión que ejercen y cómo se está organizando esta plataforma para lograr este importante paso en materia de derechos. Gracias, Carlos. Un gusto estar contigo y con quienes siguen esta entrevista, que creo que va a ser muy, muy importante por la información que vamos a compartir. Yo soy Mónica Bayá, soy secretaria técnica de la Comunidad de Derechos Humanos, soy abogada y juntamente con otra organización que es Derechos en Acción, con mi colega Guido Ibargüen, hemos patrocinado, acompañando el caso de una pareja del mismo sexo para lograr el reconocimiento y la certificación de su unión libre, toda vez que ellos comparten un proyecto de vida en común desde hace más de 11 años. Sin embargo, a partir de la normativa que existe en el país, es que se les ha negado precisamente este registro en el servicio de registro cívico del Departamento de La Paz, lo que ha derivado en un procedimiento administrativo y una acción también por la vía constitucional que les iré contando con mayor detalle, pero este es el caso y ambas instituciones pues somos defensoras de derechos humanos, trabajamos en diferentes temas que tienen que ver precisamente con el respeto y la defensa de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, muy vinculados a temas de acceso a la justicia en particular, pero por supuesto también en lo que hace al respeto a la igualdad y no discriminación. Precisamente este caso se ha marcado en esta temática que es de prioridad para ambas instituciones. Perfecto, muchas gracias. Quisiera preguntar cómo surge, cómo se relacionan ustedes, cómo llegan a entrar en contacto con la pareja que hace esta demanda al CERECI de La Paz y les es negada la unión libre por la normativa boliviana, pero se contactan con los abogados y gracias al convenio de derechos humanos que firmó Bolivia se da este importante paso. ¿Cómo es que surge esta idea? ¿Cómo es que conoce a los demandantes? Inicialmente, tanto Guido como yo conocíamos a la pareja, particularmente a David Aruquipa. Es un activista de muchos años, muy conocido en el país, justamente por la lucha que él ha tenido también por el reconocimiento y ejercicios de la población LGBTI. Además que, su pareja es una pareja pública, conocida, su compañero de vida en este caso es Guido Montaño, también abogado, colega mío. En algún momento hemos compartido también un espacio institucional con él como voluntarios hace muchos años, cuando estábamos en nuestros primeros años de carrera trabajando en centros penitenciarios para apoyar a personas privadas de libertad. Entonces había un conocimiento previo con ellos, ¿no? Igualmente mi colega Guido Ibargüen tenía ya algún tipo de relacionamiento también de trabajo institucional también con David, ¿no? Entonces, ellos, entiendo que no solamente son ellos, sino a algunas otras parejas que durante bastante tiempo habían ido reflexionando precisamente sobre las restricciones legales que existen en el país y cómo ellas implicaban limitaciones para ejercer derechos que otras parejas, las parejas heterosexuales, tanto que vinculadas por matrimonio como uniones libres, pueden ejercer plenamente, mientras que ellos no. Entonces, una situación realmente de distinción discriminatoria que ha existido y que existe todavía en nuestro país, que en el marco precisamente de ser activistas, de luchar por derechos, por creer en la justicia, por creer que la igualdad realmente se puede alcanzar, es que ellos se animan a plantear una acción legal para lograr precisamente
el reconocimiento y el registro de su unión libre. Y ello se produce también en un marco normativo importante porque tú bien has mencionado estas acciones que se han tenido con algunos resultados en el ámbito judicial al momento derivan de que Bolivia ha ratificado un importante instrumento internacional que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 17 contempla el derecho a la protección de la familia, el cual incluye, según esta convención, el derecho al matrimonio y otras figuras relacionadas como el de la unión libre, ¿no? Este artículo ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano competente, es el órgano auténtico y final de interpretación de esta convención, cuya competencia ha sido también reconocida por nuestro país hace muchos años, juntamente con la ratificación de esta convención. Y lo que nos ha dicho en esta opinión consultiva número 24, que es la que emite la Corte, es que estos derechos que derivan precisamente de la protección a la familia para acceder al matrimonio y a la unión libre de hecho, son derechos que también le pertenecen a la población LGBTI, ¿no? Y dice que los estados deben garantizar a las parejas del mismo sexo el acceso a las mismas figuras que existen en su ordenamiento interno que a las parejas heterosexuales, ¿no? Además, ya la Corte varios años antes había desarrollado su jurisprudencia sobre casos en los que ha determinado la vulneración de derechos de estados que han limitado de alguna manera el acceso a derechos de la población LGBTI basados precisamente en su orientación sexual, ¿no? Entonces la Corte ya había señalado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención Americana, que bajo ningún concepto puede ser utilizada como argumento para negar, restringir o privar de ninguno de los derechos que están establecidos en la Convención, ¿no? Además, nuestro Tribunal Constitucional, que es también el máximo intérprete, en este caso de la Constitución Política del Estado en nuestro país, también ha desarrollado su jurisprudencia, ha emitido sentencias en las que reconoce precisamente que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son parte del bloque de constitucionalidad. Es decir, que tienen el mismo valor que los artículos, que el texto de nuestra Constitución. Se reconocen derechos en este instrumento, así como los derechos que están descritos en la Constitución Política del Estado, y ambos hacen al conjunto de derechos que tenemos todas las y los bolivianos, ¿no? Entonces, este contexto normativo favorable es el que también termina animando a esta pareja a iniciar estas acciones que parten con un primer intento, una aproximación a Ceresi de decir, bueno, venimos a registrar nuestra unión libre, toda vez que ellos compartían ese proyecto de vida, pero sin embargo no les es permitido, ¿no? Ni siquiera el acceder de manera directa al oficial del registro cívico, se les impide aquello. De esta manera se inicia un proceso que se denomina por la vía administrativa, porque es esa la instancia de Ceresi donde se hace este planteamiento, se hacen reiteradas solicitudes a sus autoridades de que den curso a este registro, se fundamentan en estas normas que acabo de describir y varias otras que están plasmadas en nuestra Constitución Política. De hecho, la Constitución precisamente es la que precautela el principio de igualdad y no discriminación en el artículo 14, en el que incluye la orientación sexual como una de las categorías por las cuales no se puede discriminar a ninguna persona. Nos dice que los derechos que están previstos en la Constitución deben ser interpretados de conformidad a estos tratados y convenios de los que Bolivia es parte, ¿no? Finalmente, la Constitución nos dice que si hubiese casos en los que los derechos estuviesen mejor protegidos a través de instrumentos internacionales, como en este caso, deben ser aplicados con preferencia a cualquier otra norma, incluso la propia Constitución, ¿no? Entonces, todo eso ha sido desarrollado en el texto, ha sido también interpretado por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ceresi omite todos estos argumentos legales, nacionales e internacionales, y le niega a la pareja el registro, pero con algunos aspectos durante el proceso que por lo menos nosotros lo entendemos también como una suerte de discriminación, porque
no se responde, por ejemplo, adecuadamente a la pareja cuando ellos hacen la solicitud dirigida al director departamental de Ceresi. Él ni siquiera responde a esta solicitud, es un funcionario subalterno quien da respuesta, además una respuesta sumamente escueta, remite un informe de asesoría jurídica, o sea, ni siquiera se tomaron el tiempo para responder como debe ser, como en otros casos, con una resolución en la que se te explique las razones, el fundamento, se argumente respecto a lo que uno está planteando. Entonces, no se da esa situación. Y así durante todo el proceso hasta que llegamos a la justicia constitucional. Finalmente, cuando se recibe la resolución de rechazo de Ceresi, se plantea una acción de amparo constitucional, que es la que ha sido resuelta precisamente por la Sala Constitucional Segunda del Departamento de La Paz el día 3 de julio, audiencia en la que han participado la pareja y también mi colega Guido y yo, y bueno, ha participado Ceresi, también estuvo presente la representación del Tribunal Supremo Electoral, y bueno, el Ceresi se ha ratificado sobre su posición de no comprender que hay algo más que las normas nacionales también para precautelar los derechos humanos, como son estos instrumentos internacionales, que deberían ser la base para interpretar todas las normas también que existen en el país. Y bueno, al final la Sala Constitucional establece que efectivamente se han vulnerado los derechos de esta pareja, que se ha vulnerado el derecho al debido proceso, un poco por los elementos que les voy relatando de cómo se lleva adelante este proceso administrativo, pero además determina que se ha vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación. Y resultado de ello es que la Sala Constitucional determina dejar sin efecto la resolución que Ceresi había emitido rechazando esta solicitud de la pareja. Pero no solo queda ahí. Esta sala le dice a Ceresi que debe emitir una nueva resolución, pero no una resolución a libre capricho de estas autoridades, sino que la Sala Constitucional le encuadra esa resolución en 5 pautas que debe cumplir, ¿no? Y todas ellas están basadas también en los argumentos que desde un inicio esta pareja le planteó a Ceresi, que era precisamente interpretar las normas nacionales a la luz de estos estándares internacionales que reconocen su derecho de acceso a la unión libre, ¿no? Y le da 10 días hábiles al Ceresi para que emita esa nueva resolución, plazo que se cumple el 10 de agosto. Entonces esperamos que en este lapso de tiempo hasta esa fecha, el Ceresi emita esta nueva dicta, esta nueva resolución, pero esta vez sí al amparo de las previsiones, de las disposiciones que toma nuestra Constitución política y también particularmente la Convención Americana y la opinión consultiva número 24, ¿no? Entonces, este es el marco normativo, los argumentos, el momento en el que estamos ahora. No digo esperando, tú hablabas bien, Carlos, de una articulación. La verdad que sí nos hemos visto sorprendidos por cómo se han ido adhiriendo a esta causa, que habíamos preferido mantener durante este tiempo con cierta reserva. Naturalmente, el deseo de la pareja fue ese, pero ya con esta decisión, varias organizaciones, instituciones se han dado por enteradas, se han sumado. Ha habido durante este tiempo pronunciamientos de casi más de 300 organizaciones e instituciones, no solamente de la población LGBTI, sino de diversas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que han comprendido precisamente cuál es el espíritu de esta resolución constitucional, y bueno, esperando todos, expectantes de que el Ceresi cumpla con lo que se le ha señalado y que tenga la capacidad suficiente para garantizar precisamente el derecho a la igualdad y no discriminación, en este caso, permitiendo el acceso de esta pareja a la unión libre, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por explicarnos tan bien, sobre todo a los amigos abogados que estén viendo este podcast, bueno, escuchando, que están escuchando este podcast. Ahí tienen una masterclass perfecta sobre cómo se ha realizado el proceso, que en resumen sería que se ha solicitado al Ceresi
la unión libre. El Ceresi ha utilizado Dijo que no. lo mejor, dijo que no, Hizo así el Ceresi. En su modo burocrático. Luego hubo una demanda constitucional y en base a toda la normativa internacional a la cual Bolivia se ha adherido, se ha determinado que el Ceresi emita una nueva resolución en la cual se acepte la unión libre de la pareja. Que sería tal cual, histórico, exactamente. Que sería histórico en Bolivia. Muchas gracias más bien por el trabajo de explicarlo tan bien y por el trabajo en todo este proceso que han llevado usted y su compañero del caso. Otra pregunta que quiero hacer, voy a hacer una pregunta más sobre todo este proceso. Es, en el caso de que el Ceresi llegue a emitir esta resolución satisfactoriamente a favor de la pareja, otras parejas del mismo sexo también podrían realizar esta solicitud. Y en caso de que lo hicieran, ¿cómo sería el proceso? ¿Sería igual o habría cambios? Bueno, aclarar que esta resolución constitucional está enfocada en el caso específico de David y Guido, ¿no? Eso implica también que la resolución que emita el Ceresi tendrá también ese alcance, es decir, definir si lo hacen de acuerdo a derecho, de acuerdo a todos estos argumentos, el registro de su unión libre. Ahora bien, si bien esto responde a un caso específico, debemos entender que futuras parejas que hagan la misma o el mismo tipo de solicitud a Ceresi deberían tener el mismo tratamiento. Es decir, que si se da curso al registro como debería ser de la unión libre de David y Guido, futuras parejas que acudan también a esta institución deberían tener el mismo tratamiento. Es decir, permitirles, bueno, no permitirles, sino más bien ellos cumplir con respetar y garantizar su derecho de acceder a la unión libre, ¿no? Entonces, eso es lo que debería suceder desde el punto de vista jurídico, desde un enfoque también de derechos humanos, ¿no? Perfecto. Es súper buena la respuesta que nos ha dado, gracias. En el mismo respecto, tal vez entonces el problema que surgiría es que muchas parejas LGBT que no tengan la capacidad de llevar adelante un pago para abogados, para los procesos, para las posibles demandas y todo lo que implica hacer un trámite burocrático, sea la nueva barrera que podría surgir. ¿Ha habido alguna articulación al respecto de las organizaciones pensando en posibles ONGs o grupos de activismo que decidan ayudar a las parejas LGBT que quieran esta unión libre, pero que no tengan los recursos para pagar abogados, etcétera? Bueno, te lo dice ahí también, Carlos, aclarar que la participación nuestra no es de un consultorio jurídico que ha sido contratado por la pareja, ¿no? Sino, como te mencionaba, tanto Derechos en Acción como la Comunidad de Derechos Humanos somos instituciones sin fines de lucro y fuera institucional somos defensoras y defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso hemos brindado este apoyo legal y este acompañamiento a la pareja. Sin duda no somos las únicas instituciones con estas características en el país y por supuesto varias estarán seguramente interesadas también de apoyar a parejas en las mismas circunstancias, ¿no? De hecho, por supuesto, nosotros también lo haremos con mucho gusto en caso de que se acuda a nosotros, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo, creemos que si este caso concluye como debería ser con el registro, futuras parejas no deberían necesitar de abogados, no deberían transitar todo el proceso que David y Guido han pasado. Mira, son prácticamente 2 años que estamos en esto, no debería volver a suceder, ¿no? O sea, ya una vez que se diese el registro, cualquier otra pareja que se aproxime a Ceresi no debería requerir ni siquiera de un memorial ni nada, simplemente presentar, demostrar que cumple con los requisitos de estabilidad, singularidad, de convivencia previa, de proyecto de vida en común, y eso debería ser suficiente para que se proceda al registro, ¿no? Perfecto.
Una preguntita cortita más respecto a las implicaciones y de ahí pasamos a otros casos. ¿Esta argumentación jurídica también puede aplicarse a la población transgénero de Bolivia? Sí, de hecho, cuando hablamos de no discriminación, pues estamos hablando de todas las personas, ¿no? Y decía que la Constitución, por lo específico que protege a la orientación sexual, pero también a la identidad de género, ¿no? Creo que es uno de los avances importantes que ha tenido nuestra Constitución, que ha marcado, por supuesto, nuestro sistema jurídico, porque por un lado pone la centralidad del sistema en los derechos humanos, ¿no es cierto?, dándoles la máxima de prerrogativas, pero además marca con un sello importante de la Constitución este principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Un principio que debe irradiar a todo el sistema jurídico, a todos los derechos, y eso implicaría, como lo ha mencionado también, lo decía la Corte Interamericana, que ni la orientación sexual ni la identidad de género son motivos justificables, menos admisibles por una instancia de derechos humanos como es la Corte Interamericana, para restringir ningún derecho, ¿no? Entonces eso implica que, por supuesto, también la población LGBTI en su conjunto debería sentirse protegida precisamente por esta convención, por el sistema interamericano, lo mismo en el marco del sistema de Naciones Unidas y mucho más en nuestro país cuando es la propia Constitución la que está estableciendo estos parámetros, ¿no? Por otro lado, si bien hablamos de esta opinión consultiva, hay que tener presente que prácticamente todos los tratados de derechos humanos que Bolivia ha ratificado incluyen el principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, pues, de todo tipo de derechos, ¿no? No solamente ya de la protección a la familia, del acceso al matrimonio y los libre, sino del acceso a la salud, a la educación, al trabajo, que son ámbitos donde también se viven situaciones de discriminación, particularmente la población transgénero, ¿no es cierto? Entonces, todos estos argumentos legales de protección que impulsan hacia la igualdad pueden ser tranquilamente utilizados en otros escenarios, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por la respuesta. Ahora, ¿qué sucedería si el CERESI no emite esta esta resolución favorable a la pareja de Guido y de David? Bueno, mira, inicialmente esperamos que no sea así, ¿no? Porque en este momento el CERESI está en una calidad de garante de derechos, ¿no? Es él el que debe primero cumplir una resolución constitucional que es obligatoria en su cumplimiento, no debería salirse de los márgenes, además, que ha señalado este tribunal, que aparte le dice que la tarea que tiene que hacer de aplicar la normativa en el marco de ciertos principios que están previstos en la Constitución no es una mera formalidad, ¿no? Y eso se lo dice muy claro también el tribunal. O sea, la única forma en la que su labor se cumpla va a ser aplicando precisamente estos principios que se le ha señalado, ¿no? De lo contrario, se entenderá que no ha dado cumplimiento a cabalidad de esta sentencia. Por otro lado, también estamos apelando de alguna manera a que el Tribunal Supremo Electoral también dé un lineamiento al CERESI. El CERESI tiene una relación de dependencia con relación al tribunal y sus autoridades varias veces se han manifestado como respetuosas precisamente de la Constitución, de las normas. Debemos entender que también de los derechos humanos. Entonces, esperamos que desde estas instancias salga también un lineamiento hacia el CERESI para que no se, no deje de cumplir estas normas que son las aplicables en este caso. En el supuesto de que no sea así, de que CERESI no tenga la voluntad ni la capacidad, nosotros naturalmente veremos las acciones posteriores, por supuesto siempre apoyados en el derecho, en los derechos humanos. De hecho, esta resolución constitucional, de manera paralela e independientemente de lo que
de la resolución que emita el CERESI va en revisión al Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí esperamos también que el Tribunal Constitucional sea consecuente con las sentencias que ha emitido, en las que reconoce el valor, la importancia de la Convención Americana en particular y de la Corte Interamericana, aunque lo hace de manera genérica respecto a estos órganos, pero el tribunal de manera muy concreta se ha referido en varias sentencias al valor precisamente de las decisiones y las opiniones de la Corte, ¿no? Entonces esperamos que también el tribunal reitero, sea consecuente con su jurisprudencia y aplique estos instrumentos, ¿no? Bueno, hasta ahí yo creo que dependiendo de la respuesta, como te decía, veremos qué otras estrategias legales usamos. Esperamos que no sea necesario, que este sea el fin de este largo camino que han recorrido David y Guido, pero en todo caso, si las cosas no resultasen como debieran ser, pues continuaremos esta ruta hasta lograr lo que nos hemos planteado en este caso, que entendemos que si bien responde a una pareja en específico, representa un conjunto mucho más grande de personas que son como bolivianos y bolivianas, ciudadanas de este estado y que tienen los mismos derechos que todos los demás y que no deberían por ningún motivo renunciar precisamente a que esos derechos sean respetados y protegidos como corresponde, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Es bastante inspiradora. Sobre todo da esperanza a miles de parejas que han compartido años y años de su vida y van a tener la oportunidad de realizar esta unión libre. Y a las personas que estaban felices sin el compromiso ya no tienen excusa. Ahora vamos a unas cuantas preguntitas más que tenía. ¿Cómo ha visto la oposición a este proceso que están llevando adelante Guido y David y todo el equipo de derechos humanos, ¿no? Porque las iglesias evangélicas han sacado una resolución, un comunicado poniéndose en contra de lo que ha resultado y y sabemos que la Iglesia Católica, como dice Gramsci, es el partido político más antiguo de la humanidad, y la Iglesia Evangélica no es tan antiguo, pero también es un partido político en ese sentido. Entonces, como partido político con objetivos políticos, obviamente, no es el único sector, pero es el sector que más se va a oponer seguramente a todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha ido articulando esta oposición? Sí, de hecho, bueno, son precisamente estos sectores que en muchos casos han estado procurando frenar precisamente el avance de conquista de los derechos de la población LGBTI en algunos casos. Suponemos que no es distinto, pero también creemos que si bien respetamos, por supuesto, la libertad de expresión de todas las personas, instituciones y organizaciones, no estamos poniendo en este momento en discusión sobre lo que cada quien cree sobre el tema, ¿no? Lo que estamos pidiendo es que se aplique el derecho. O sea, no estamos poniendo en cuestión ahora si los tratados internacionales se aplican o no. Se aplican, lo dice la Constitución. Si los derechos se interpretan conforme los estándares internacionales, ya está definido en la Constitución. Sobre si las parejas del mismo sexo tienen derecho al acceso a la unión libre, ya está también determinado y lo ha interpretado la Corte Interamericana. Y creo que es algo también importante mencionar estas opiniones que desarrolla la Corte a través de las cuales interpreta los derechos. Nacen a solicitud de los estados, en este caso fue Costa Rica quien hizo esta solicitud de interpretación de la Corte, pero es un proceso que involucra a todos los estados de la Organización de Estados Americanos, no solamente tiene que ver con Costa Rica, todos los estados son notificados sobre estas solicitudes, opinan sobre el tema, pero además
opina todo el que desea hacerlo. Ha sido un número muy grande de organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos, organizaciones académicas, científicas, religiosas, de todo tipo, las que han mandado sus opiniones a la Corte Interamericana y ella las ha valorado, ¿no? Yo me apoyaría en lo que ha dicho precisamente la Corte, ¿no? Que hay opiniones que rechazan precisamente las uniones basadas en creencias religiosas, a veces filosóficas de diferente índole, pero que ellas no son un parámetro de convencionalidad, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de que se trata de un tema de igualdad de derechos. O sea, realmente creo que no hay dónde perderse, que los derechos que tienes tienen que ser los mismos derechos que yo tenga, ¿no? No podría ser de otra manera. Para mí es incomprensible pensar de cualquier otra forma y por supuesto la Corte así lo ha ratificado, ¿no? Por otro lado, también hay otro tipo de argumentos, ¿no? Como el que estar en contra porque la unión de la pareja debe ser para la procreación, ¿no? Y también ahí la Corte ha dicho que, bueno, uno que de ninguna manera puede entenderse que este es el fin único de una pareja, ¿no? Y ese no es un parámetro jurídico, ni siquiera para las parejas heterosexuales, ¿no? O sea, a nadie... Sí. Yo cuando encontré el matrimonio nadie me ha preguntado si iba a tener hijos o no, ¿no es cierto? O sea, no es un requisito para contraer matrimonio, o sea, ni una unión libre. Tendrías que hacer una declaración jurada de que quieres ser papá. Y eso es absolutamente absurdo, ¿no? Porque si bien para muchas parejas sí es importante y es parte de su proyecto de pareja, de familia, hay otras que no quieren tener hijos, que no pueden tener hijos, que utilizan otros métodos incluso para tenerlos o no tenerlos, en fin. Entonces, no es un criterio que debería servir para decir quiénes son aptos o no, o para ser titulares de estos derechos, ¿no? Y ahí la Corte ha sido también muy clara, ¿no? Entonces, realmente, estos argumentos ya han sido debatidos, ya han sido discutidos. Hoy tenemos una convención que la Corte nos está diciendo protege este derecho, las parejas del mismo sexo son titulares. Entonces, la verdad yo creo que no es algo que esté en discusión, simplemente es un tema de aplicación de la norma, en este caso de las normas internacionales, porque así lo manda nuestra propia Constitución política, ¿no? Perfecto, muchas gracias por la respuesta y me parece súper genial, así para las personas que nos estén escuchando y siempre hay alguien que te manda el video de algún youtuber conservador, no sabemos, gente como Agustín Laje, Ben Shapiro, etc. Cuando la mayoría de sus argumentos ya han sido rebatidos, en este caso por lo estipulado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Costa Rica. Así que pueden buscar, está en internet esta resolución. Entonces ahí pueden ver todos los argumentos que han sido rebatidos, porque como dice la doctora, no son argumentos jurídicos, son argumentos de opinión más que todo. Ya sea basado en una filosofía o en una religión, ¿no? Entonces, muchísimas gracias más bien. Es un recurso también muy importante que conocer que esta resolución no solo se va a aplicar a Costa Rica, sino también se puede aplicar a todos los estados que se han adherido a firmar esta resolución de derechos humanos. Y ya la última pregunta sería, ¿qué le gustaría ver en el futuro? O sea, ¿cuáles le gustaría que sean los frutos de su trabajo? O sea, una ceremonia, eso, ¿qué le gustaría? ¿Cómo lo ve en ese sentido? Bueno, yo esperaría, inicialmente que este caso pueda servir como un ejemplo para muchas otras parejas en su búsqueda precisamente de justicia, de igualdad, esperando, como lo decía antes, que no tengan que activar procesos, que esperar años, que generar estos mecanismos para lograr transformaciones. Ojalá esto pudiera fluir, ¿no es cierto?, de manera más espontánea, porque justamente esa es la igualdad de derechos, ¿no? Creo que quienes todavía ponen barreras, ponen obstáculos, no se dan cuenta del daño que están ocasionando. No solamente, lamentablemente, las opiniones quedan en palabras, muchas veces las opiniones impulsan actos
de discriminación que se traducen en violencia en ocasiones, se traducen en estigmatización, y eso hace mucho daño. Yo creo que muchas de las personas que libremente, por supuesto, dan su opinión sobre estos temas, tal vez no calculan, no miden el impacto, el efecto de ellas, y sobre todo aquellas que traslucen también muchas veces, a veces odio, ¿no? Y creo que eso hace mucho daño en cualquier tema en el que la respuesta tenga ese tipo de característica es negativa. Ojalá realmente avancemos hacia una sociedad más igual, cerrando brechas, cerrando diferencias, que seamos capaces de reconocernos en la otra persona, de comprender que todos somos sujetas de derecho, y que en ese marco merecemos el mismo respeto que quisiésemos para nosotros, que queremos para nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades, en fin. Yo creo que para todos deseamos, pues, precisamente vivir en paz, poder ejercer nuestros derechos en libertad, en autonomía, naturalmente respetando los derechos de los demás, pero creo que ese es el objetivo final, ¿no? Yo creo que los derechos humanos, mira, son más de 70 años ya de la Declaración Universal, que nos hizo esta promesa de igualdad, en dignidad y derechos a todos los seres humanos, pero todavía estamos en esa lucha. Es un paradigma. Yo creo que la igualdad es un horizonte. Creo que lo fundamental es que sepamos que estamos en el camino correcto, que algún momento alcanzaremos ese horizonte, esa meta, y bueno, hay que caminar, y ojalá caminemos juntos, hombro a hombro todos, ¿no? Claro que sí. Por último, ¿qué le diría a toda la comunidad LGBT, sobre todo a los activistas, ya sea activistas mayores que ya llevan años y años y años luchando, y a los activistas jóvenes que recién están empezando a tomar esas banderas de lucha? ¿Qué les diría? ¿Cuál sería su consejo de cómo llevar adelante la lucha por los derechos? Bueno, no sé, tal vez no un consejo, porque te diré que yo he aprendido mucho más bien de ellos, ¿no? Son varios años que tengo también en contacto, relaciones de trabajo, de amistad también con varios de los activistas, las activistas de la población LGBTI, quienes están también en organizaciones, instituciones. Soy muy cercana a muchos de ellos, así que comparto, porque no solamente en la lucha institucional, sino también en lo personal, conozco de muchas de las historias de vida de varios y varias de ellas, y por eso es que comprendo lo que implica precisamente el ser una persona LGBTI en nuestro país, cuando todavía existen contextos, acciones, normas, instituciones que actúan bajo criterios discriminatorios, y el daño que eso puede ocasionar, ¿no? Así que más bien alentarles, primero agradecerles a todos quienes se han sumado a esta causa, quienes están apoyando, porque han comprendido que, si bien este es un caso concreto, esto es abrir una puerta más hacia un avance mayor, ¿no? Así que este agradecimiento, bueno, también comprometer la acción que venimos realizando durante todos estos años de la Comunidad de Derechos Humanos, y estoy segura que de Derechos en Acción también, para acompañarles precisamente en ese camino, ¿no? Creo que la sororidad es algo muy importante en este tipo de procesos, y bueno, que precisamente los derechos son eso, se van conquistando. Creo que los grandes logros, luchas que han habido en nuestro país y en el mundo entero tienen que ver precisamente con alcanzar esos derechos, y por supuesto que no es sencillo, pero unidas, por supuesto que va a ser posible, ¿no? Muchísimas gracias. Doctora Mónica Bayá, por todo el esfuerzo que ha realizado. Igual, de nuestra parte de Yaguá Roja, y también como parte de todos los miembros de la comunidad LGBT, que estamos en Yaguá y también en la sociedad boliviana, agradecerle también a Guido, a David, por su valentía, por animarse a hacer esto. Y al menos personalmente a mí me pone muy contento saber que muchas amigas van a poder tener su unión libre, que ya estaban esperando para eso, o que soñaban con eso y decían, algún día se va a poder, y mejor pronto que tarde, ¿no?
Y bueno, en mi caso no, porque voy a morir solo, pero... Que es parte también de tu derecho, ¿no? Así. También. Pero muchísimas gracias por la entrevista, hemos aprendido muchísimo. Vamos a dejar links en la descripción con todo lo que se ha hablado, las resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y será hasta una próxima ocasión y esperemos que el 10 de agosto salga la resolución. Que así sea, estimado Carlos, te agradezco mucho, me he sentido muy bien, muy cómoda, así que muchísimas gracias también por el espacio, ¿no? Y por sumar con ustedes y tus buenas vibras. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao.